Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En todo el país, varios jóvenes eran asesinados a sangre fría. El asesino atacaba de forma inesperada. Sus ataques no eran provocados. Su única motivación era el odio racial. Y después de matarlos, desaparecía. Los archivos del FBI. El objetivo: Salt Lake City, Utah. En una noche de agosto de 1980, 4 jóvenes caminaban por Liberty Park disfrutando los últimos días del verano. Ted Fields, de 20 años, y David Martin, de 18, salían de su práctica en un coro. Terry Errol había empezado a salir con David unas semanas antes y le había arreglado una cita a su amiga Karma Ingersoll con Ted. Esta era su primera cita. Los 4 se habían reunido para trotar en el parque, pero prefirieron caminar y conversar. Estaban muy entretenidos como para notar a un hombre que los observaba a través de la mira de su rifle. Cuando David Martin cayó de rodillas, los demás pensaron que estaba bromeando. Entonces Terry sintió que algo le punzaba el brazo y supo que sucedía algo mortalmente serio. Ted le gritó a las chicas que se cubrieran mientras trataba de ayudar a su amigo. Entonces a él también le dispararon. La policía y las unidades de rescate corrieron a la escena. David Martin, apenas con vida, fue llevado deprisa al hospital, pero murió horas después a causa de 3 heridas de bala. Ted Fields, el hijo de un capellán de la policía, estaba muerto. Los testigos le dijeron a la policía que escucharon disparos provenientes de un edificio abandonado al otro lado de la calle, pero nadie vio cuando hicieron los disparos y nadie vio al pistolero. Los detectives hablaron con Terry Elrod en un centro de asistencia cercano, donde estaba siendo tratada por su herida. Todavía estaba muy conmocionada, pero les dijo a los investigadores lo que pudo recordar. Cuando ella y sus amigos llegaron a la intersección, creyó escuchar fuegos artificiales. ¿David? ¡David, deja de bromear! David se desplomó y ella sintió una raspadura en su brazo. ¡Deprisa! ¡Corran! Ella vio sangre y entonces se dio cuenta de que David estaba gravemente herido. Después de David. Mientras ella contaba su historia, recordó algo que sucedió unos minutos antes del tiroteo. El grupo casi fue golpeado por un auto que iba en sentido contrario por una calle de un solo sentido. Pero ella no pudo identificar la marca, modelo o matrícula y nunca vio al conductor. El detective de Salt Lake City, Don Bell, no sabía por qué los jóvenes fueron atacados. Eran hombres jóvenes, nunca habían tenido problemas con la policía, no existía un motivo relevante. No sabíamos si estaba relacionado con las chicas o con ellos, o simplemente un caso de identidad errada. Por la mañana, la policía regresó a la escena del crimen para realizar una búsqueda más exhaustiva. En un campo frente al parque, la policía encontró huellas de neumáticos. Sí, bien. Las técnicas forenses las fotografiaron y midieron. Cerca de las vías, la policía recuperó 6 casquillos de balas. Justo aquí. Bien. Los testigos dijeron que habían escuchado que los disparos provenían del edificio abandonado. Ahora los detectives creían que lo que escucharon fueron los ecos. El tirador, al parecer, se había escondido en los arbustos, a la espera de que el cuarteto pasara y estuviera al alcance de los tiros. La policía hizo coincidir los casquillos con las balas que mataron a los 2 jóvenes.
Enviaron la evidencia al laboratorio de balística del FBI en Washington, D.C. para determinar el tipo de arma que el asesino utilizó. Eso tomaría tiempo. Los investigadores intentaron encontrar otras pistas sobre la identidad del asesino. Bell comenzó con los miembros de la familia de las víctimas. En particular, el padre de Terry Elrod parecía ser un posible sospechoso. ¿Me estaba buscando? Teach Elrod lideraba una pandilla de motociclistas violentos y estaba molesto porque Terry estaba saliendo con un hombre negro. Los detectives tardaron 3 días en localizarlo. Cuando lo encontraron, accedió a ser interrogado. Los investigadores fueron muy minuciosos con Mi él. esposa, no voy a tolerar esto. Dijo que había estado en un viaje de excursión al río y que sus amigos podían respaldar Haga su historia. trabajo. ¿Yo lo hice? ¿Por Siéntese. qué? ¿Por qué? Solo ¿Estoy siéntese. arrestado o algo así? Los detectives no estaban muy convencidos. Le pidieron que hiciera la prueba del Vamos a polígrafo. averiguarlo. Ahora siéntese. Pasó la prueba y su coartada fue corroborada. La policía no tenía más sospechosos. Regresaron a la escena del crimen en Liberty Park para investigar el vecindario. Un residente, Gary Spicer, le dijo a los investigadores que había visto algo sospechoso temprano esa noche. Un auto se había estacionado cerca de su casa y él salió a investigar. Oye, tú, Él vio a un hombre empacando o desempacando algo en la cajuela del auto. ¿qué haces? ¿Qué haces en mi vecindario? Spicer le preguntó qué estaba haciendo, pero el extraño simplemente cerró el maletero y se alejó. Spicer no vio su cara, pero le dijo a los investigadores que era un hombre blanco y esbelto. Describió el auto como un Camaro con partes cromadas. Los detectives pensaron que la información era prometedora, ya que el auto estaba estacionado cerca de donde habían encontrado las huellas de los neumáticos. Dos días después de los asesinatos, la policía no parecía estar muy cerca de resolverlo. La cobertura en la prensa se intensificó y la indignación de la comunidad aumentó. Nunca habíamos tenido un homicidio similar en Salt Lake City. Nunca antes habían disparado contra personas, en especial jóvenes muertos a balazos a mitad de una intersección. Todos querían información sobre los asesinatos, querían saber si se relacionaban con la raza. Como existía una posible violación a los derechos civiles, la preocupación creció en el Departamento de Justicia. Se designó al fiscal federal adjunto Steve Snarr para supervisar el caso. Los miembros de la comunidad negra estaban muy preocupados y se preguntaban si eso tenía una motivación racial, pero en ese momento no había respuestas claras. El agente especial del FBI, Curtis Jensen, de la oficina de Salt Lake City, fue asignado para apoyar a los investigadores del lugar. La primera vez que escuché sobre este caso me indigné. Causó una gran preocupación no solo entre la comunidad negra, sino sobre toda la comunidad y la ciudad de Salt Lake City. Sintieron que había un asesino suelto y que podría volver a suceder. A medida que crecía la presión de la comunidad, los resultados de las pruebas del laboratorio de balística del FBI en Washington, D.C. ofrecieron a los investigadores una nueva pista. Los examinadores determinaron que el arma usada había sido un rifle de 6 tiros, quizás un Marlin o un Greenfield 30-30. Luego de ubicar tiendas de armas y anuncios clasificados de compras recientes, los investigadores dieron con 150 armas que coincidían con la descripción. Las probaron todas. Ninguna había disparado las balas de la escena del crimen. Por ahora era probable que el agresor hubiera huido del área y tal vez del estado. Así que el FBI envió teletipos a todas las agencias locales y federales del país, dando detalles del crimen, incluso del arma y los casquillos. Con solo la matrícula y el registro. Aún sin sospechosos, se ofreció una recompensa de $50,000 para fomentar la ayuda del público. Las llamadas fueron numerosas. Todas se revisaron, ninguna dio resultado. Muchos de los que llamaron buscaban el dinero y no ofrecían nada sólido. Pero una llamada les llamó la atención.
Una mujer joven afirmó que tal vez conocía al asesino. Ella se identificó como Mickey, una prostituta a tiempo parcial. Ella estaba reacia a hablar con la policía hasta que el detective Bell le aseguró que no le harían cargos si venía a una entrevista. Era una estudiante universitaria con problemas económicos, así que 2 días a la semana iba a trabajar en una calle frecuentada por prostitutas. Mickey le contó al detective sobre un hombre que había conocido en agosto cerca del día de los asesinatos. Caminaba por la calle cuando un hombre en un Camaro se detuvo y le preguntó si quería ir a una fiesta. Ella no había planeado trabajar en la calle ese día, así que se rehusó. Él le dijo que iba a valer la pena. Ella cedió porque necesitaba dinero y el hombre no parecía peligroso. Hablaba con acento sureño y se presentó como Bill Hackman. La llevó al motel Regal Inn. Oye, ¿qué haces? Alistándome. En la habitación, Mickey notó que Hackman tenía armas. Describió 2 armas largas que dejó en una esquina y una pistola plateada. Hackman no las mencionó y Mickey tuvo miedo de preguntar. También dijo que el hombre tenía tatuajes en ambos brazos. En su antebrazo izquierdo tenía un águila norteamericana. A la derecha, la muerte. Luego de su estadía en el motel, Hackman se ofreció a invitarla a almorzar y luego la llevó a su casa. En una intersección camino al restaurante, él sacó su pistola y dijo algo que ella nunca olvidaría. ¿Qué le pasa a ese negro? Le explicó que era un asesino a sueldo contratado por el Ku Klux Klan y le dijo, ¿quieres que mate a esos negros? Ella dijo, guarde el arma. Estaba muy preocupada por lo que iba a hacer. Luego él dijo, es muy fácil, ya lo he hecho antes. Tú solo te acercas, le disparas y sigues caminando. A todos les preocupa que caigan, nadie te presta atención. Mickey estaba aterrorizada, pero pudo convencerlo de que no matara al peatón. Después, Hackman la dejó en su departamento, donde también conoció a su compañera de cuarto. Bell se preguntó si Mickey era confiable o solo otro testigo falso que buscaba el dinero de la recompensa. Incluso si su historia era cierta, el papel de Hackman en el caso no estaba claro. Está bien, tómalo. ¿Tenía eso que ver con nuestro caso o solo era un tipo pavoneándose por la ciudad tratando de impresionar a una prostituta a tiempo parcial con su trabajo como asesino a sueldo? Si Mickey podía identificar las armas que vio en la habitación del motel, su historia tendría más peso. Más si identificaba un rifle Glenfield Marlin que el FBI identificó como el arma homicida. ¿Era como este? Mickey le dijo a Bell que no sabía mucho de armas de fuego y que no miró las armas con atención. Si tuviera que identificar alguna de El detective ellas, insistió en que lo algo así. intentara. Pero las que ella eligió de las fotos no coincidían con el arma homicida. La historia de Mickey parecía otro callejón sin salida. A pesar de sus dudas, Bell la citó a ella y su compañera de habitación para que trabajaran con un dibujante de la policía. Mientras tanto, los investigadores siguieron analizando los cientos de pistas que llegaban. La presión pública aumentaba. La comunidad temía que el francotirador pudiera atacar de nuevo, y la policía no sabía que ya lo había hecho. Tres semanas después del doble asesinato de 2 jóvenes negros en Salt Lake City, la identidad del asesino seguía sin conocerse. Luego la investigación dio un giro inesperado. Las autoridades locales recibieron una respuesta a los reportes enviados por el FBI. ¿Sargento Bell? La policía de Cincinnati investigaba un doble asesinato similar no resuelto ocurrido hacía 2 meses antes. Una noche de junio de 1980, Dante Brown, de 13 años, y Darrell Lane, de 14, caminaban hacia una dulcería cerca de sus casas. No vieron al hombre que los observaba. La maldad los golpeó al instante. No tuvieron oportunidad.
La policía de Cincinnati corrió a la escena del crimen. Encontraron a Darrell Lane muerto. Dante aún vivía, pero estaba grave. Ambos jóvenes recibieron 2 disparos. No. Acabamos de llegar. Estamos revisando. Los oficiales hablaron con los vecinos, esperando que hubieran visto algo, sin resultados. El detective Mike O'Brien de la policía de Cincinnati recuerda que el forense les dio a los investigadores su primera pista. El médico forense ya estaba en la escena del crimen y había realizado un examen post-mortem en uno de los jóvenes y pudo indicar la trayectoria y el lugar desde donde le dispararon. El médico forense los ubicó en el puente del tren a 25 metros de distancia. La policía revisó el puente. Entre los arbustos recuperaron 4 casquillos de rifle vacíos. Los analistas de balística determinaron que se dispararon desde un rifle de carabina Roger 44. Habían pasado meses desde el doble asesinato en Cincinnati y los detectives no tenían sospechosos. Nadie sabía por qué alguien querría matar a los adolescentes. Esto no era un homicidio típico. Tienes 2 niños de 13 y 14 años de edad que reciben disparos al estilo de un francotirador sin motivos claros. 2 niños en camino a una dulcería. Con razón, la ciudad y el vecindario estaban alterados. Cuando O'Brien se enteró del francotirador de Salt Lake City, invitó a los detectives a Cincinnati a comparar los casos más de cerca. Para el detective Bell de Salt Lake City, la conexión fue significativa. Reveló a un tipo de asesino no conocido antes de 1980. Cuando supimos esta información, nos convencimos de que estábamos lidiando con el mismo asesino. De hecho, este fue nuestro primer contacto real con lo que ahora conocemos como el asesino en serie viajero. Este era un concepto nuevo para todos. No solo en Salt Lake City, era un concepto nuevo en cualquier parte del país. Los asesinos que viajaban por todo el territorio. Mientras la policía de ambos estados se reunía en Cincinnati para buscar respuestas, el detective Bell de Salt Lake City siguió la pista que dio la prostituta Mickey. Ella dijo que había ido con un hombre llamado Bill Hackman al motel Regal Inn. Él tenía unas armas y conducía un Camaro, como describieron testigos cerca de la escena del crimen. En el motel, Bell encontró una tarjeta de registro firmada por Hackman y fechada el 16 de agosto, 4 días antes de los asesinatos. La dirección que Hackman indicó estaba en Kentucky. Hicimos que el FBI cotejara el nombre a través de su base de datos. No tenían nada con ese nombre, así que estábamos casi seguros de que lo que él había escrito en esa ficha era falso. Los laboratorios del FBI en Washington, D.C. ubicaron tarjetas de huellas dactilares archivadas, pero no encontraron ninguna. También analizaron la caligrafía de Hackman y notaron unas características únicas que facilitarían su identificación. No tenían pruebas de que él fuera el asesino, pero eso era la única pista que tenían. Era una posibilidad remota, pero un equipo de 20 detectives se dispersó para buscar en otros moteles en el área. Llevaban copias de la tarjeta que Hackman llenó en el Regal Inn, esperando que coincidieran con su letra, por si usaba un alias diferente. El agente Jensen recuerda la búsqueda exhaustiva. Se hizo la búsqueda en todas las habitaciones de moteles, desde Ogden, 50 kilómetros al norte de Salt Lake, hasta Provo, 50 kilómetros al sur, y se localizaron unos 8 moteles donde este sujeto se había alojado, usando nombres falsos, cada uno diferente, direcciones falsas y números de matrícula falsos para su auto. Los investigadores del lugar también descubrieron que el sospechoso se había quedado en el motel Scenic el 20 de agosto, el día de los asesinatos. Estaba a 9 cuadras de los tiroteos en Liberty Park. El número... Aunque Hackman se registró con nombres diferentes en cada motel, los laboratorios del FBI confirmaron que la caligrafía era la misma. Una de las fichas reveló una huella digital. Pero una revisión en la base de datos nacional de huellas dactilares no arrojó nada. ¿Este es uno de los registros de su motel?
En el motel Sandman encontraron otra pista. Unas preguntas. Los detectives descubrieron que en su tarjeta de registro declaró un Camaro con su número de matrícula. Bien, aquí veo un número de matrícula. Pero el propietario del motel había escrito un segundo número de matrícula a un lado. Ese número era el número correcto. Debía tener más de 70 años, quizás 80. Salía todas las madrugadas a eso de las 3 de la mañana con todas las hojas del registro del motel y pasaba junto a todos los autos para comprobar los números de matrícula contra sus tarjetas porque estaba seguro de que sus huéspedes se robarían una almohada o una toalla. Cuando el propietario cotejó las placas del Camaro de Hackman con su ficha, los números no coincidían. Así que escribió los números correctos de Kentucky en el margen de la tarjeta. Una búsqueda en los registros reveló que la matrícula y el Camaro pertenecían a un miembro de una familia prominente de Louisville, Kentucky. Los detectives de Salt Lake City compartieron su hallazgo con los detectives en Cincinnati. Sí, soy Mac O'Brien. ¿Cómo está? De inmediato respondieron a Louisville y contactaron a la agencia policial allí y rastrearon al propietario real registrado de este auto. De hecho, él había vendido su auto a otra persona unos meses antes. El hombre de Louisville mostró a los detectives el recibo de venta. La policía anotó el nombre del comprador, el kilometraje del auto y su marca de neumáticos. Pero los problemas no habían terminado. El comprador había usado un nombre falso. El vendedor trabajó con un dibujante de la policía para hacer un retrato del comprador, un hombre blanco esbelto con acento de Kentucky. Sí, creo que así es. También en Salt Lake City, Mickey y su compañera hicieron para los detectives un retrato hablado del hombre que se hacía llamar Hackman. Al mismo tiempo me reuní con Mickey, la prostituta a tiempo parcial, y su compañera de cuarto. Esta en realidad era una artista, una joven estudiante de arte, e hizo un retrato a mano alzada para empezar. Luego le preguntamos si podía trabajar con nuestro dibujante y lo hizo, y juntos realizaron un retrato de este hombre. Hola Ron, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Muy bien. ¿Qué encontraste? Cuando el retrato hablado llegó de Louisville a Utah, los detectives compararon las dos imágenes. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Ron. Bien, tomen ¿Cómo asiento. están? En verdad eran similares. Los investigadores ahora tenían el rostro del supuesto asesino en serie. Los investigadores estaban a la casa de un asesino en serie que había asesinado a 2 jóvenes afroamericanos en Cincinnati y a 2 más en Salt Lake City. Ahora tenían un retrato de su sospechoso, pero el detective a cargo, Don Bell, aún no tenía un nombre ni evidencia sólida que lo conectara con los asesinatos. Manos a la obra. No teníamos nada para acusarlo, sin embargo ubicamos un motel donde se alojó aquí en Salt Lake City por 2 noches. Como se fue sin pagar, de inmediato solicitamos una orden de arresto que nos fue otorgada y lo acusamos de estafar un posadero por no pagarle. Emitimos esa orden bajo cada nombre que habíamos encontrado en las tarjetas de registro de todos los moteles. Sí, eso es. El FBI ingresó la orden, la matrícula y todos sus alias en el CNIC, Centro Nacional de Información Criminal, una base de datos informática que vincula más de 57,000 despachos legales en todo el país. El 25 de septiembre de 1980, más de un mes después de los asesinatos en Salt Lake City, la base de datos del FBI dio resultados. Cuando unos oficiales del condado de Boone, Kentucky, llegaron a un motel local para arrestar a un par de ladrones de joyas, el gerente les dijo que uno de sus clientes se quejaba de las luces y el ruido de sus vehículos. 7 o 8 patrullas en el estacionamiento con las luces encendidas y las radios a todo volumen, y una persona que estaba en el motel se molestó por todo el ruido y llamó a la oficina del gerente y le dijo qué estaban haciendo los policías allí. ¿Por qué hacen tanto ruido? Voy a irme si no se callan. Entonces el gerente salió y se acercó a uno de los oficiales del condado de Boone y le dijo, hay un inquilino muy molesto por el ruido que están haciendo. Cuando el sargento preguntó quién se quejaba, el gerente nocturno le dijo que las llamadas provenían de la habitación 80.
Intrigado, el sargento cotejó la matrícula registrada del Camaro con el hombre en esa habitación. El resultado de la computadora vinculada a la base de datos del FBI arrojó la orden de arresto de Utah. Los oficiales del condado de Boone fueron a la habitación 80. Un hombre esbelto y blanco con acento sureño abrió la puerta. En el interior, los oficiales vieron 2 escopetas en la cama. Lo esposaron y se lo llevaron para interrogarlo. Esta vez el fugitivo se registró con su nombre real, Joseph Paul Franklin. Notificaron a los investigadores de Salt Lake City que tenían a su hombre. El detective Bell y su colega salieron en el siguiente avión a Kentucky. Pero cuando llegaron, el alguacil del condado de Boone les tenía noticias alarmantes. El fugitivo había escapado de su celda de resguardo. En algún momento del interrogatorio, el detective dejó la habitación un momento para buscar algo de beber para el sujeto y para él mismo. Y fue ese el momento que este individuo aprovechó para intentar escapar por la ventana, lográndolo. Los investigadores aún tenían su Camaro, sus armas y su billetera, que contenía su licencia de conducir y su foto. El detective Bell de Salt Lake City recordó lo parecida que era su foto a los 2 retratos. Ver esa licencia fue casi espeluznante. Casi parecía que el retrato que se había hecho en Kentucky y el que hicimos aquí en Salt Lake City los habíamos realizado con la licencia de conducir de Joseph Paul Franklin. Pero el presunto asesino en serie aún les llevaba la delantera. ¿Ustedes creen? El FBI emitió una orden federal por vuelo ilegal para eludir enjuiciamiento. Los investigadores esperaban que las acciones del FBI pudieran detener al asesino antes de que atacara de nuevo. El rostro y la descripción del fugitivo inundaron los medios de comunicación a nivel nacional. El agente Jensen encabezó la cacería del FBI. Casi de inmediato fue incluido en la lista de los 10 más buscados por su notoriedad y debido a la gravedad del crimen. Por el hecho de que era sospechoso no solo en este crimen, sino en el asesinato de varios hombres negros a lo largo de Estados Unidos. Estos eran casos que no se habían resuelto. Para entrar en la lista de los fugitivos más buscados, el archivo de Franklin fue seleccionado entre muchos otros. Agentes especiales en la sede del FBI eligen a los 10 más buscados por el peligro inmediato que un sospechoso representa para la sociedad, porque el sospechoso no dejará de matar hasta que lo atrapen. La noticia de la fuga del asesino trajo consigo una ráfaga de avistamientos, incluido uno de un adolescente de Kentucky. Él le dijo que un hombre le había ofrecido $100 para llevarlo al otro lado del río, a un centro comercial en Cincinnati. Los investigadores se reunieron en el centro comercial para entrevistar a cualquiera que pensara que lo había visto. Descubrieron que el supuesto asesino en serie había comprado ropa nueva y le habían cortado y teñido el pelo. ¿En el tope o algo más suave? Franklin había cambiado su apariencia y aún tenía algo de dinero. Al regresar a Kentucky, los técnicos forenses revisaron el Camaro en busca de pistas. Tomaron fotos de sus neumáticos, esperando que coincidieran con las huellas encontradas cerca de la escena del crimen en Salt Lake City. Y coincidieron. Para el detective Bell fue un gran avance. Los neumáticos eran una especie de prototipo nuevo que solo se vendió al este de Mississippi. Así que para que los neumáticos aparecieran en un terreno en Salt Lake City, tendrían que haber sido comprados en ese momento al este del Mississippi. Eso ubicó a ese auto y a ese hombre en nuestra ciudad. En el laboratorio de balística del FBI en Washington, D.C., los examinadores analizaron las armas que Franklin había dejado en el auto. Esperaban determinar si una de las armas era el arma homicida. Tenía 2 rifles y 2 revólveres. El FBI pudo comparar la balística de estas armas con las balas que se recuperaron de los cuerpos de las víctimas, pero no coincidieron. El FBI también buscó en su base de datos posibles registros criminales y órdenes de arresto pendientes para Joseph Paul Franklin.
Descubrieron que Franklin había cambiado su nombre legalmente. Tengo más información. ¿Qué averiguaste? Su nombre de nacimiento era James Clayton Vaughn. La información permitió a los investigadores profundizar mucho más en su pasado. Sí. Joseph Paul Franklin, un presunto asesino en serie de hombres afroamericanos, había escapado de la policía en Kentucky y seguía huyendo. El FBI había determinado que él ya había cambiado su nombre por James Clayton Vaughn. No sé si se puede añadir algo más. Agentes y detectives locales rastrearon su historia hasta su ciudad natal en Beardtown, Alabama. Hablaron con personas que lo conocieron. Para el detective de Cincinnati, Mike O'Brien, una imagen más clara del fugitivo comenzó a surgir. Beardtown es descrita como una ciudad donde en esencia un lado de la calle es negro y el otro lado es blanco. Por lo tanto, hubo mucha tensión racial en su educación. Hubo muchos problemas entre blancos y negros en esa área. Su madre tenía parientes que habían estado en la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania nazi. Franklin en un momento había dicho que había leído a Mein Kampf y había quedado muy impresionado con ese libro. Joseph Paul Franklin había escogido su nuevo nombre para honrar a uno de sus héroes, el jefe de propaganda de Hitler, Paul Joseph Goebbels. Este fue el día... El FBI rastreó sus movimientos durante el año anterior y descubrió que coincidían con varios robos bancarios sin resolver. Es él. Sí, es él. Los agentes también encontraron que 2 años antes había enviado una carta amenazando con matar al presidente Jimmy Carter debido a sus opiniones pro derechos civiles. Dedicaré mi presidencia. El presidente estaba haciendo campaña en el sur donde Franklin había sido visto por última vez. La elección estaba a solo unas semanas de distancia. Si Franklin iba a cumplir su amenaza sería pronto. El detective Bell recuerda que el FBI y el servicio secreto entraron en acción. Decidieron que Joseph Paul Franklin, también James Clayton Vaughn, en definitiva era una amenaza para el presidente Carter, ya que había escrito diciendo que le gustaría matarlo, así que expusieron fotos de Joseph Paul Franklin en cada ciudad que el presidente iba a visitar. El FBI tenía que atrapar a Franklin antes de que Franklin se acercara al presidente. Al poder contactar a sus amigos, logramos determinar que durante esta etapa de su vida estaba vendiendo plasma sanguíneo para obtener dinero y vivir. Como resultado de eso, al instante enviamos boletines a todos los centros de plasma sanguíneo al sureste de Estados Unidos. Las clínicas de todo el sur recibieron sobres del FBI con información sobre el asesino, ahora sospechoso de asesinato en al menos 7 estados. Señorita Jackson, ¿está bien? Me siento muy mareada. De acuerdo, recuéstese por un minuto. En solo unos minutos usted verá que... El 28 de octubre, Franklin entró en una clínica del área de Tampa para vender su plasma. Sí, estoy El enfermero que lo estaba esperando reconoció los tatuajes del sobre enviado por el FBI, la muerte y el águila norteamericana. ¿Es la primera vez que donas sangre? Oh, santo cielo, estoy tan mareada. Sí. Franklin pensó que para un hombre que huía, vender su sangre era algo más seguro que robar. Va a estar bien. Yo lo hago siempre. Él estaba equivocado. El enfermero llamó al número que el FBI había dado. Muy bien, de acuerdo. Sí, lo mantendré ocupado. Los agentes federales rodearon la clínica y lograron arrestar a Franklin. Esta vez no se cometerían errores. Usted tiene derecho. El asesino se entregó en silencio, sin resistir. Franklin fue llevado a Salt Lake City para ser juzgado por los asesinatos de Ted Fields y David Martin. ¿Puedo beber algo? Pero el detective Bell de pronto encontró todo el caso de homicidios bajo riesgo. El fiscal del condado no consideró que tuviéramos un caso muy sólido en lo que a él concernía. Toda la evidencia era solo circunstancial y no estaba dispuesto a ir a la corte solo por un caso puramente circunstancial. Pero el gobierno federal, a través del FBI, esta vez decidió intervenir ya que sentían que tenían un caso muy fuerte y sólido en su contra, basándose en sus violaciones a los derechos civiles. Una condena por los derechos civiles tenía sus propios obstáculos. Los fiscales tendrían que demostrar no solo que él había cometido los homicidios en Utah, sino que estaba motivado por el odio racial.
El FBI tenía el presunto asesino en serie Joseph Paul Franklin en Salt Lake City, mientras los fiscales federales construían un caso para demostrar que sus asesinatos tenían motivos raciales. Los agentes federales entrevistaron de nuevo a sus amigos, familiares y a 2 ex esposas para tener una idea más clara de las creencias raciales de Franklin. El agente Jensen envió a su equipo a la ciudad natal de Franklin, Burton, Alabama. Decidimos ir y entrevistar a personas que lo conocían y pudimos construir una historia sobre él, si se quiere, de cómo era él, el hecho de que había sido asociado con el Ku Klux Klan, que había estado asociado con el partido nazi estadounidense, y el hecho de que había sido arrestado varias veces por conducta desordenada y en algunos casos por posesión de un arma. Los fiscales persuadieron a testigos que podrían declarar sobre el paradero de Franklin y sus opiniones racistas. En un motel, un gerente accedió a hablar en el juicio sobre su encuentro con Franklin. La policía había ubicado un motel donde se había quedado antes de que ocurriera el tiroteo. Y él se había registrado, se registró en la oficina y luego fue a la habitación. Tiró de las mantas y encontró un cabello negro en la cama. Esto lo molestó mucho. Se puso furioso, fue a la oficina, exclamó y gritó e hizo una serie de declaraciones raciales contra la gente negra. A donde quiera que iban, los investigadores encontraban testigos que recordaban el auto de Franklin. El fiscal federal adjunto, Steve Snarr, recuerda que el Camaro de Franklin resultó crucial para su caso. El auto que el señor Franklin conducía era único, tenía un color único. Tenía bandas rojas que eran del tipo de rayas personalizadas. También tenía características interiores únicas y neumáticos no estándar, y otras que no fueron percibidas por los testigos que vieron el auto en el área de Salt Lake. Y él... El equipo de investigación también entrevistó a 2 mujeres jóvenes que se habían subido al Camaro de Franklin. Sí, él estaba muy desaliñado. Encontramos 2 mujeres, una de ellas llamada Sandra y otra llamada Rhonda, que dijeron que entre las 4, 4:30 y 5 menos cuarto, el día del asesinato, estaban haciendo autostop a un par de cuadras del parque. Este hombre del Camaro las recogió. Tenían que llegar al banco del centro para depositar su cheque antes de que cerrara a las 5. Cuando subieron al auto, Franklin les preguntó si había gente negra en el parque. Una de las jóvenes que estaba saliendo con un hombre negro dijo que sí. Antes de dejarlas, les entregó tarjetas impresas que decían «Quítate la ropa». Bell envió las tarjetas al laboratorio del FBI. Los técnicos forenses pudieron conectarlas de manera concluyente con tarjetas similares encontradas en la guantera del Camaro de Franklin. La hora de la historia de las mujeres también fue determinante. Además, lo vieron de nuevo esa noche, a 1 cuadra y media del parque, a las 8:30. Poco a poco pudimos ubicarlo en el parque a la misma hora que las víctimas. En la cárcel del condado de Salt Lake City, Franklin estaba en una celda de doble seguridad, ya que antes había escapado de la custodia policial. Mientras estuvo allí, se hizo amigo de Robert Herrera, un recluso que cumplía condena por robo. Herrera había sido castigado hacía poco por pelear con un recluso negro. Aunque la pelea no tuvo motivaciones raciales, Franklin asumió que Herrera sentía el mismo odio contra los afroamericanos. Él vio a Herrera como un confidente. Ahora tienes que ayudarme. El agente Jensen recuerda la importancia de esa relación. Quiero que me ayudes. Le dijo a él, le confesó a Herrera que había disparado a los 2 corredores en Salt Lake City. Y también confesó haber cometido un homicidio en la ciudad de Oklahoma. Herrera solicitó una reunión con el FBI y los investigadores del lugar. Tenía una propuesta que hacerles. ¿Cómo va todo? Herrera se convertiría en un testigo federal contra Franklin si el Estado le garantizaba una liberación temprana. Franklin le dijo a Herrera por qué disparó a las parejas en Liberty Park. Dijo que creía que las personas de diferentes razas nunca deberían mezclarse. Cuando Franklin vio a los hombres negros que caminaban con chicas blancas en el parque, sintió que debían morir.
Me alegra que pudieran lograrlo. Los investigadores no estaban muy convencidos de confiar en Herrera. Lo que quieran. La confesión de un detenido no aseguraba un juicio exitoso. Espera, tenemos solo un teléfono, 2 personas. Tenemos que hablar, tenemos que coordinarnos aquí también. Cuando los investigadores solicitaron más información, Herrera les contó sobre el paradero de Franklin luego de los asesinatos en Salt Lake City. Bien, puedo decirles lo que hizo después de los disparos. Él hizo los disparos, se fue de aquí, fue a una ciudad al norte de Salt Lake City, Ogden. Tomó la autopista a través de Nevada, a través de la montaña Winnemucca Battle en Reno, y en San Francisco vendió el rifle que mató a los jóvenes en un mercado de pulgas, fuera del área de la bahía. Agentes e investigadores locales necesitaban confirmar la historia de Herrera. Si lograban encontrar el rifle que Franklin había usado en Liberty Park, los investigadores tendrían la pieza que les faltaba. Es un verdadero racista. El detective Bell envió a su equipo al mercado de pulgas a las afueras de San Francisco. Entrevistaron a traficantes de armas y otros testigos. Recorrieron todo el mercado de las pulgas y encontraron testigos que recordaron a Joseph Paul Franklin y recordaron que estaba vendiendo armas, pero nunca pudieron encontrar el arma. Incluso sin el arma, la historia de Herrera fue confirmada. Los movimientos de Franklin después de los asesinatos serían críticos para el juicio. Bien, esta información era excelente porque nunca habíamos podido, ni el FBI había podido ser capaz de averiguar a dónde había ido el señor Franklin después de los asesinatos. Después de que los agentes corroboraron su historia, volvieron a encontrarse con Herrera. Él les dijo a los investigadores sobre otros crímenes que Franklin le confesó. Franklin admitió haberle disparado al editor de Hustler, Larry Flint, dejándolo paralítico en 1977. Por retratar hombres negros con mujeres blancas en su revista. Franklin también le contó que le disparó a Vernon Jordan, el presidente de la Liga Nacional Urbana, en mayo de 1980. Los fiscales sintieron que tenían material suficiente para llevar a juicio este caso contra los derechos civiles. Por lo tanto, la acusación fue un proceso complejo que involucró a 65 testigos y alrededor de 100 pruebas diferentes. Sin embargo, logramos agilizar el caso y mover las cosas al contar nuestra historia y recrear las acciones y las cosas que ocurrieron, y el juicio duró 5 días y medio hasta el final. El jurado deliberó solo 5 horas y halló a Joseph Paul Franklin culpable de violaciones federales a los derechos civiles. El juez lo sentenció a 2 cadenas perpetuas. Franklin estaba furioso porque iría a prisión por el resto de su vida, pero aún más porque fue un fiscal afroamericano quien lo sentenció. No voy a tolerar esto. Furioso, Franklin saltó de su silla y arrojó agua sobre el abogado. Fue sometido rápidamente por los mariscales y sacado de la sala. ¡Orden! En un interrogatorio después de su sentencia, Franklin al final admitió ante los investigadores lo que motivó los asesinatos en Utah y en todo el país. Podría haber matado a cualquiera. Se declaró a sí mismo como racista y que tenía un plan para asesinar a tantos negros como pudiera. Este era su propósito. Después del exitoso juicio federal, el fiscal del condado de Salt Lake sintió que podía ganar un caso de homicidio contra Franklin. Este fue escoltado al juzgado donde pasó los últimos 2 meses durante el juicio federal. Durante un receso lo dejaron desatendido en una sala de espera. Antes de que el oficial de la corte regresara, se liberó y arrancó la puerta de sus goznes. Franklin había escapado. Bien, sabemos que había escapado de la celda de detención, pero cuando los carceleros fueron a traerlo de vuelta a la corte antes de que llegara el jurado, él no estaba en la sala de espera. ¡Jeff! Parecía que Joseph Paul Franklin estaba libre una vez más para continuar su camino de terror. El ascensor era su única salida y solo funcionaba con la llave de un guardia. Simplemente no sé. Pero el alguacil encontró el panel de control desmantelado. Franklin lo había conectado usando solo una moneda de 10 centavos y un clip.
Pudo sacar el cajetín del ascensor para prisioneros y conectar los cables y llamar al ascensor hasta ese piso y luego desapareció. La policía cerró las calles mientras los carceleros registraban el juzgado en busca del fugitivo. Los demás de inmediato dimos una alerta en toda la zona de que este hombre había escapado y trajimos a todos los oficiales disponibles que estaban recorriendo el área del centro de la ciudad. Al mismo tiempo, el carcelero pensó que Franklin tal vez notó que el panel arriba del ascensor se había aflojado, así que subió al techo y notó algunas huellas en el polvo y pensó que quizá de alguna forma él aún estaba en el edificio. Entonces comenzó a arrastrarse por todo el conducto de aire en el juzgado. Y lo encontró. ¡No trates de escapar! Pero Franklin se escabulló como una rata en la red de conductos, siempre fuera de su alcance. ¡Por el otro extremo! Lo tengo. Pero cuando Franklin llegó al final del ducto, otro guardia lo estaba esperando. Aquí tengo tus esposas. ¿Las ves? Muy bien. Lo regresaron a custodia en 1 hora. Así es, muy bien. Sáquenlo de aquí. Lo limpiamos, le peinamos y lo trajimos de nuevo. Y el jurado salió ganando. Les dieron 1 hora extra para almorzar. Durante los siguientes 17 años en prisión, Franklin confesó 16 asesinatos en 8 estados. En todo ese tiempo nunca admitió el doble homicidio en Cincinnati. El detective Mike O'Brien nunca se dio por vencido. Continuó construyendo su caso esperando convencer a Franklin de que confesara los asesinatos de Cincinnati. ¿Reconoce a este individuo? El éxito de O'Brien llegó cuando pudo convencer a Franklin de entrevistarse con Melissa Powers, una asistente del fiscal del distrito de Cincinnati. En el momento en que el señor Franklin entró a la habitación, se sentó y la señorita Powers se presentó y le dijo quién era y por qué estaba allí. Él dijo, ¿sabes qué lo hice? Maté a esos 2 niños en Cincinnati. De inmediato al sentarse. Eso era lo que yo había intentado que hiciera durante unos 17 años. Lo hizo en cuestión de unos 30 segundos. En 1998, Franklin recibió 2 cadenas perpetuas más por los asesinatos de Cincinnati. En Missouri fue condenado a muerte por otros 2. Franklin nunca tendría otra oportunidad de escapar. El detective Don Bell quedó marcado por el impacto de la violencia de Franklin. No entiendo este tipo de asesino, que tan solo elige a un completo extraño y debido a su raza o con quién estaban paseando o hablando, siente que es necesario matarlo. Es una de esas pocas personas para las que no tengo ninguna explicación en absoluto y aún me cuesta mucho entenderlo. Para las familias de las víctimas de Franklin, la paz finalmente había llegado. Franklin nunca volvería a ser libre para matar de nuevo. Dispuesto a matar. 5 de febrero de 1990. En una carretera de Houston, Texas, Nicole Tuttle, de 18 años de edad, intentó desesperadamente hacer señas a los automovilistas que pasaban por allí. Alguien finalmente la vio y se detuvo. Dios mío, un hombre trató de matarme. Un hombre trató de matarme y no supe qué hacer. El conductor la llevó al teléfono más cercano para llamar a la policía. En la estación de policías de Houston, Nicole le dijo a los agentes que había sido secuestrada y agredida, pero que había logrado escapar. Escapar. Su travesía comenzó en California 1 semana antes. El 29 de enero pidió un aventón de un camionero en una parada de descanso. Dijo que se llamaba Dusty y que se dirigía al este por Arizona. Después de unas horas en la carretera, se quedó dormida en el compartimiento trasero del camión. ¡Basta! Que eso era exactamente lo que estaba esperando. Se subió a la parte de atrás y la dominó. Antes de que ella estuviera completamente despierta, la encadenó a las paredes y la amordazó con un bozal para caballos.
El camionero la azotó y la perforó con alfileres y anzuelos. Estaba oscuro. También la violó y sodomizó. Nicole le dijo a la policía que estuvo encadenada dentro de la cabina durante 6 días. Su calvario no terminó ahí. Dentro de su departamento en Houston, el camionero le permitió bañarse. Luego la encadenó a la cama y la violó de nuevo. Ella miró impotente mientras él se le acercaba con una navaja de afeitar. La colocó cerca de su cuero cabelludo y empezó a cortarle el cabello. Después de 3 horas la obligó a volver al camión, pero esta vez no la ató bien. Cuando se detuvieron, él la dejó sola mientras recibía su nuevo cargamento. ¿Sabes cuántos días estuviste en el camión? 3. Nicole sabía que era su única oportunidad. Se escapó corriendo, aún con la correa de perro al cuello. Llegar a California. La policía de Houston detuvo a un camionero en el área cuyo camión se ajustaba a la descripción de Nicole. Hola, Nick. ¿Qué pasa? ¿Es ese tipo? Ella les dijo que él no era el hombre que la atacó. Sus antecedentes revelaron que no tenía orden de arresto o condena pendiente, así que la policía liberó al camionero. Nicole les dijo a los oficiales que abandonaran la búsqueda. Estaba muy asustada para testificar en contra de su atacante. Solo quería ir a su casa en California. El 5 de febrero, el mismo día que Nicole escapó, otra mujer joven estaba en la carretera pidiendo aventones. A solo 24 kilómetros de distancia, en Pasadena, Texas, Regina K. Walters, de 14 años de edad, estaba huyendo con su novio nuevo. Sus padres estaban divorciados y Regina generalmente se quedaba con su padre en Houston. California. ¿Nos puedes llevar? Estaba visitando a su madre por unos días cuando huyó y comenzó a pedir aventones. Ya sea que estuviese siguiendo el ejemplo de su nuevo novio o simplemente probando su independencia, el camionero pronto se fijó en la hermosa niña. Gracias, amigo. Te lo agradezco. La madre de Regina, Caroline Walters, era una madre soltera que trabajaba muchas horas como empleada de unas tiendas por departamentos. Cuando regresó a casa del trabajo, se sorprendió al ver que su hija no estaba en casa. Su hija no respondió. Regina. Caroline no encontró ninguna nota y no vio ninguna otra señal de que su hija hubiera regresado a la casa. Revisó el contestador, pero Regina no dejó ningún mensaje. Caroline llamó a los amigos de su hija y al padre de Regina en Houston. Hola, Chrissy. Nadie había sabido nada de la chica. La angustiada madre reportó a su hija como desaparecida a la policía de Pasadena, Texas. Habló con una detective de la sección de menores y le dio a la oficial la descripción de Regina. Su hija de 14 años medía 1,50 m, pesaba 43 kilos y tenía el cabello largo y rizado de color marrón. La detective le preguntó a Caroline qué había hecho para encontrarla. Nadie sabe de ella. Caroline había publicado volantes de personas desaparecidas, pero nadie había respondido todavía. Sí. La madre preocupada no había sabido nada de su hija desde que discutieron 2 noches antes. Iré a casa de Susan. A las 9:30 de esa noche, Regina le dijo a su madre que iba a visitar a una amiga. Creo que deberías quedarte en casa esta noche. ¿Por qué? Cuando Caroline se opuso, la chica insistió en que volvería enseguida. Lo siento, mamá, yo iré. Regina. ¿Qué? En contra de su buen juicio, Caroline cedió, confiando en que Regina llamaría si se quedaba fuera más tarde. Aunque la joven adolescente tenía un historial de huida, siempre regresaba. ¿Sobre su desaparición o dónde está ahora mismo? Su madre creía que esta vez era diferente. La detective del Departamento de Policía de Pasadena, Texas, Susan Jackson, de la División de Menores, fue asignada al caso. Ella entendía la preocupación de Caroline. Varios días pasaron. Por lo general, Regina llamaba a su mamá cuando salía de la casa y le decía que estaba bien, que acababa de salir y que volvería cuando estuviera lista. Ella no había hecho eso. Puede ponerlas aquí. Caroline publicó más volantes en la tienda cerca de su casa. Ella tenía la esperanza de que su hija estuviera a salvo. Tal vez solo se estaba quedando con una amiga.
Junto con la foto y la descripción de Regina, Caroline ofreció una recompensa por la información sobre el paradero de su hija. Cinco días después de la desaparición de Regina, Caroline recibió una llamada telefónica. La persona que llamó había visto a Regina hablando con dos jóvenes la noche que salió de la casa de su madre. La persona solo conocía a los hombres como Billy y Ricky, pero ella recordó que Billy tenía una novia con el peculiar nombre de Urana. Caroline inmediatamente llamó a la policía. Al día siguiente, una segunda llamada le dio a Caroline la dirección de un departamento donde habían visto a Regina en una fiesta 2 días antes. Cuando llegó la policía, nadie respondió. El gerente les dijo que el departamento fue alquilado a un hombre llamado Billy Wayne Gibbs. A la mañana siguiente, la detective les contó a sus colegas sobre el caso. Ella mencionó que estaba buscando a Gibbs en relación con la desaparición de Regina. También estaba buscando a los otros dos, una mujer llamada Urana y un hombre llamado Ricky. Ella no sabía sus apellidos. Esa es la chica desaparecida. Pero para su sorpresa, los oficiales sí. Billy Wayne Gibbs tenía una novia llamada Urana Sweet y un amigo llamado Ricky Lee Jones. Los tres eran buscados en relación con un robo de auto. Enviaron unidades al departamento de Gibbs para esperar su regreso. Los agentes patrullaban las carreteras cercanas. Después de varias horas de vigilancia, detuvieron a Gibbs, de 17 años, y a su novia Urana cerca del departamento. La policía esposó a la joven pareja y los llevó a la comisaría para interrogarlos. El tercer sospechoso, Ricky Lee Jones, seguía en libertad. El oficial que lo arrestó le preguntó a Gibbs si había visto a Regina o a Ricky Lee Jones. Gibbs dijo que había hablado con ellos 4 días atrás, pero no sabía más nada. Le dijo a la policía que Ricky y Regina estaban enamorados y que planeaban huir a México, donde Ricky tenía parientes. El detective sospechaba que Jones, de 18 años, tenía otra razón para abandonar la ciudad. Si lo atrapaban con Regina, podría ser acusado de contribuir a la corrupción de una menor. Regina tenía 14 años y obviamente eran novios en ese momento. Cuando vieron los volantes que la madre había dejado fuera con la recompensa por su ubicación, decidieron que sería mejor que abandonaran el área para que no los atraparan. Y fue entonces cuando decidieron irse pidiendo aventones a México. El detective se enteró de que Ricky Lee Jones estaba en libertad condicional por robo. Huir de la jurisdicción era una violación a la libertad condicional, así que emitió una orden de arresto en su contra. También introdujo la descripción de Regina en el NCIC, el Centro Nacional de Información sobre el Crimen, una base de datos que enumera tanto a las víctimas como a los criminales en todo el país. Si Regina fuera localizada por cualquier departamento de policía del país, se notificaría a la policía de Pasadena, Texas. Hasta entonces, sin dirección o vehículo conocido, sería difícil encontrarlos. A 24 kilómetros de distancia, la policía de Houston entrevistó a Jerry Walters, el padre de Regina. Les dijo que el 17 de marzo por la noche había recibido una llamada inquietante al teléfono de su casa, número que no figuraba en la guía. La conversación fue breve y Walters no reconoció la voz de la persona que llamaba. Hola. El hombre le preguntó si él era el padre de Regina. Cuando Walters respondió que sí, el hombre le dijo que sabía dónde encontrarla. Dijo que estaba en un granero y que le había hecho algunos cambios. Le había cortado el cabello a la chica. El padre de Regina preguntó si ella estaba viva o muerta. La persona que llamó colgó sin responder. La detective Jackson le pidió a la empresa telefónica que rastreara la llamada. La compañía le dijo que les tomaría varios días. La policía tendría que esperar. Aparte de los registros telefónicos, el rastro de la niña de 14 años, desaparecida, y su novio, era duro y frío.
En marzo de 1990, la detective Susan Jackson, de la policía de Pasadena, Texas, continuó la búsqueda de Regina K. Walters, de 14 años. La niña estaba desaparecida desde febrero, cuando salió de la casa de una amiga con su novio de 18 años, Ricky Lee Jones. La única pista de la detective era una llamada anónima hecha al padre de Regina el 17 de marzo. La llamada aún no había sido rastreada. La misma noche que el padre de Regina recibió la llamada en Houston, la madre en Pasadena, Texas, también recibió una llamada. ¿Hola? Ella grabó la conversación como la policía le había aconsejado. Sí. Un hombre desconocido le dijo a Caroline que se reuniera con él a las 6:30 de la mañana siguiente en la tienda local. Tenía algo que decirle sobre Regina y quería decirlo en persona. Sin dar su nombre ni descripción, colgó. Caroline llamó a la detective Jackson, quien le dijo que era arriesgado encontrarse con él. Cuando Caroline insistió, Jackson dijo que la policía iría con ella para protegerla. Desde lejos, los agentes vigilaban a Caroline, mientras esperaba en la tienda de comestibles a la persona desconocida. No tenía forma de saber si el hombre sabía quién era ella, ni de cómo identificarlo. Su única esperanza era que él se acercara a ella. Estudió a todos los que entraban y salían y a todos los que usaban el teléfono. ¿Está hablando con él? No sé. Caroline esperó más de 2 horas. El desconocido nunca llegó. 2 días después, la policía de Pasadena, Texas, recibió los registros telefónicos de ambas llamadas a los padres de Regina. Se enteraron de que la llamada al padre de Regina en Houston la hicieron desde una gasolinera en Ennis, Texas, a 320 kilómetros al noroeste de donde fue vista por última vez. La llamada a la casa de su madre en Pasadena se hizo desde un teléfono público a pocas cuadras de distancia. En ese momento en particular, era obvio que estábamos muy preocupados por el paradero de Regina. Con las llamadas telefónicas y la información que recibimos, estábamos bastante seguros de que esto no saldría nada bien. 2 semanas después, Caroline le dijo a la detective Jackson que el hombre que la había llamado antes quería organizar otro encuentro en la misma tienda. La policía rastreó la llamada hasta un teléfono público cercano. La persona que llamó había huido. El 23 de abril, la policía encontró un esqueleto parcial de una mujer pequeña cerca de la orilla de un río en Pasadena, Texas. Determinaron que la edad y el peso de la niña eran similares a los de Regina. La detective Susan Jackson llevó los registros dentales de Regina al forense. Fui a la oficina del forense con la información. Hicimos una comparación en algunas radiografías dentales y encontramos que esta persona en particular no era Regina. Pasaron meses sin pistas. Los padres de Regina temían lo peor. El 12 de octubre, 2 niños estaban jugando cerca de un camino de tierra en Manville, Texas, a 42 kilómetros al sur de Houston. Cerca de la carretera se encontraron con un montón de leña. ¡Vaya! Encontraron algo que jamás olvidarían. Restos humanos. Corrieron a casa para decirle a sus padres que llamaran a la policía. Los oficiales llegaron y aseguraron el área. No pudieron identificar el cuerpo en el lugar. Estaba demasiado descompuesto y no había ninguna billetera o identificación cerca. Todo lo que la policía podía presumir era que la víctima era un niño o un adulto joven. Esperaban que una autopsia les dijera más. La detective de Pasadena, Texas, viajó a la oficina del médico forense del condado de Harris, trayendo los registros dentales de Regina. La forense comparó esos registros con las radiografías del cadáver. No coinciden. Pero no coincidían. Fue un poco decepcionante, aunque nos sentimos muy aliviados de que no fuera Regina. Sus padres, en este punto en particular, estaban preocupados de que íbamos a recuperar un cuerpo y no íbamos a localizar a Regina con vida, y estaban listos para algún tipo de cierre en este punto.
Mientras la búsqueda continuaba en Texas hasta el otoño de 1990, un granjero se preparó para quemar su viejo granero en el condado de Bond, Illinois. No había entrado en años. El granjero subió al pajar para hacer una última revisión del lugar. Miró por el lugar abandonado, pero solo encontró objetos que hacía tiempo que habían sido desechados. Nada parecía especialmente inusual o fuera de orden. Entonces, algo le llamó la atención. Miró más de cerca el heno esparcido y vio un esqueleto que parecía ser humano. El granjero llamó inmediatamente a la policía. En octubre de 1990, mientras la detective Jackson buscaba en Texas a Regina K. Walters, de 14 años, se encontró un cuerpo descompuesto en el pajar de un establo abandonado en el condado de Bond, Illinois. El agente Mike Shelley, de la Policía Estatal de Illinois, acudió a la escena. Recibí una llamada de la oficina local del alguacil del condado de Bond, Illinois, y me informaron que habían encontrado un cuerpo en un lugar rural cerca de la Interestatal 70, que es una de las principales que viajan a través del condado. Los técnicos de la escena del crimen llevaron a cabo una búsqueda minuciosa en el granero. No se encontró ropa en o cerca del cuerpo. No había billetera y ninguna identificación. Encontraron un solo hilo blanco cerca de los huesos, que parecía demasiado nuevo para haber estado en el viejo granero por mucho tiempo. La policía fotografió los restos desde varios ángulos. Encontraron alambre que coincide con el que estaba alrededor del cuello del cadáver. Quedaba algo de cabello en la cabeza. Debido a que el cráneo era tan pequeño, la policía creía que la víctima era probablemente un niño. La gente de la cercana Greenville no había visto un asesinato en 10 años. El anonimato de este crimen era especialmente preocupante. La policía no tenía forma de saber si la víctima era de la zona o si fue arrojada allí por alguien que pasaba por la cercana Interestatal 70. Al principio ni siquiera estaban seguros de la edad o sexo del cadáver. El antropólogo forense Mark Johnsey fue llamado para realizar un examen. Hizo varios descubrimientos que ayudaron al agente estatal de Illinois, Mike Shelley, a identificar a la víctima. Mark pudo determinar que se trataba de una joven de entre 14 y 16 años. Su peso aproximado era de 40 a 45 kilogramos. Había indicios de que le habían cortado el cabello. Los extremos distales habían empezado a crecer de nuevo, pero los forenses no habían dicho que era reciente. Se determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. El asesino casi había cortado la cabeza de la víctima retorciéndole el alambre alrededor del cuello 16 veces. Por las condiciones de las articulaciones y vértebras, Johnsey creía que la niña había sido asesinada casi un año antes. Un científico forense analizó la fibra blanca encontrada cerca del cuerpo. Tal vez daría una pista de lo que la joven o su asesino llevaban puesto. Determinó que la fibra era principalmente de algodón, pero no provenía de la ropa. Probablemente vino de una toalla. Buscando en la base de datos nacional de crimen, el agente estatal Mike Shelley registró a la desconocida de Illinois como una mujer blanca de 14 a 16 años de edad, probablemente asesinada en septiembre de 1989. Nos alarmamos al ver que había 950 coincidencias con el grupo de edad, la categoría y el calendario, lo que dificultó mucho la tarea de iniciar el proceso de identificación. Redujo el campo a alrededor de 100 al especificar la fecha de la muerte de la víctima, más cerca de la primavera de 1990. El investigador entonces envió mensajes a las agencias de policías que trabajaban en esos casos. La detective que investiga la desaparición de Regina Walters en Pasadena recibió el mensaje el 16 de octubre. Ella creía que la descripción del cuerpo encajaba con la de Regina y llamó a la oficina del alguacil del condado de Bond, en Illinois. La recepcionista le dijo que había recibido tantas respuestas que el alguacil tendría que llamarla. Antes de colgar, la detective recordó la misteriosa llamada telefónica que había recibido el padre de Regina. La persona que llamó dijo que la chica estaba en un granero. Cuando le pregunté si el cuerpo había sido encontrado en un granero, me transfirió inmediatamente al alguacil.
y comencé a hablar con él. Inmediatamente se descubrió que posiblemente era Regina, así que comenzamos a trabajar y empezamos a enviarnos mensajes. La detective hizo otra pregunta basada en la llamada telefónica del 17 de marzo al padre de Regina. ¿La chica del granero tenía el pelo rapado? Las autoridades de Illinois confirmaron que sí. La chica encontrada en Illinois concuerda con la descripción de Regina. Enviamos una copia de los registros dentales a Greenville, Illinois, a la oficina del alguacil, y esos registros dentales fueron comparados con el cuerpo que fue descubierto allí y se confirmó que era el cadáver de Regina. Quedaba una pregunta. ¿Dónde estaba el novio de Regina, Ricky Lee Jones? Los detectives pidieron ayuda al FBI. El agente especial Mark John, un experto en comportamiento de la oficina del campo de Houston, fue asignado como agente del caso. Y traté de entrar y contactar a todas las personas que estaban involucradas con Ricky o Regina. Quería ver si mencionaron algo que hubiera sido valioso para localizar a Ricky. En su antigua escuela secundaria, los detectives de Pasadena también continuaron investigando a Ricky Lee Jones. Sí, tengo la información por aquí. La consejera dijo que Jones no se había matriculado en el último año. ¿Sabe cuándo fue la última vez que estuvo en la escuela? ¿Tiene alguna información? Tenía poca información sobre él, aunque sí proporcionó su última dirección conocida. Era el hogar de la familia de Jones. Su hermana Tammy era la única que estaba allí. Dijo que nadie en la familia había visto a Ricky durante más de un año. ¿Un año? ¿No lo has visto en un año? Lo habían descartado como un niño malo, creyendo que terminaría en prisión. Sí. La detective preguntó si tenían parientes en México. Tammy dijo que su madre tenía unos parientes en Matamoros, justo al sur de la frontera con Texas. Jackson le mostró una foto de Regina, pero Tammy no la reconoció. Ricky estaba en la lista de los más buscados porque había violado la libertad condicional. Así que sentimos que quizás tenía miedo de volver a casa si sabía algo sobre la desaparición y muerte de Regina. Temíamos que no quisiera llamarnos y decirnos lo que pasó, o que pudiera estar involucrado él mismo. Mientras el agente especial Mark John estudiaba los detalles del caso, desarrolló un perfil del asesino de Regina. El agente determinó que Ricky Lee Jones, de 18 años, probablemente no cometió el crimen. Si Ricky Lee Jones hubiera asesinado a Regina, lo habría hecho en un ataque de ira. Eso se habría reflejado en la escena del crimen y eso no se vio. Era una escena del crimen muy controlada e intencional. Da la impresión de que se trata de una persona mayor, un hombre blanco, un viajero, un camionero, un vendedor ambulante, alguien que tenía una razón para estar por todo el país. Que el granero estuviera cerca de una interestatal apoyaba la teoría del agente John. La escena del crimen le dijo al agente más sobre el asesino sádico. Le había quitado la ropa a Regina, la había matado lentamente por estrangulamiento y, lo más significativo, le había cortado el cabello. Quien quiera que haya cometido el crimen estaba haciendo cosas más allá de lo necesario para perpetrarlo. Tal vez un depredador sexual o sádico, una persona que también cometió otros crímenes. Los investigadores fueron alertados de otro crimen en la ciudad de Marshall, Texas, 320 kilómetros al norte de Houston. Se encontraron restos óseos de un joven que fueron arrastrados a la orilla de un arroyo. El cráneo había sido perforado en el lado izquierdo con un arma de fuego de pequeño calibre. Aunque había pocas pruebas para identificar positivamente el cuerpo, la edad y la ubicación de la víctima llevaron a la policía a pensar que probablemente era Ricky Lee Jones. Llegué a la conclusión de que no había otras pistas que cubrir en este caso. El caso se cerró en nuestra división. No teníamos salida. Para los investigadores, parecía que el hombre que había matado a Regina K. Walters y a su novio estaba impune. Mientras la casa de un sádico asesino se detenía en Pasadena, Texas, a miles de kilómetros al oeste de Arizona, las autoridades se encontraron con un problema en sus propias carreteras.
Un patrullero de la carretera de Arizona estaba terminando el turno cuando se encontró con un remolque tractor estacionado en el lado de una rampa interestatal. La plataforma tenía que ser movida. Era un peligro para los automovilistas que pasaban. Se dio cuenta de que las luces estaban encendidas y que el motor seguía en marcha. ¡Atrás, amigo, atrás! ¡Retrocede! El oficial Michael Miller vio que un hombre salía del vehículo y puso las manos a un costado del camión. Y le pregunté, ¿qué está pasando? Y él me dijo que nada, que estaban muy bien, que no tenían ningún problema. Ah, pero tenía un arma en su bolsillo trasero. E hizo un gesto a su bolsillo trasero y luego puso las manos en el costado del camión. Esta fue una situación inusual. Y todavía podía oír a la mujer gritando en el interior del camión. ¡Vamos al auto! Miller esposó a Robert Bain Rhodes y lo escoltó hasta el auto para interrogarlo. Dijo que estaba bien, que estaban juntos en una situación consensuada. Pero yo no sabía si los gritos que venían de la mujer eran porque estaba asustada o sorprendida, pero yo iba a averiguar qué estaba pasando. Con las manos de Rhodes esposadas en la espalda, Miller le puso el cinturón de seguridad. El oficial regresó al camión para ver cómo estaba la mujer. La encontré esposada a la pared por sus muñecas y tobillos. ¿Está bien? ¿Está bien? El patrullero le aseguró que ya no estaba en peligro. Señora, ¿se encuentra bien? Le dije, señora, va a tener que quedarse aquí hasta que pueda conseguir ayuda, porque esto es un crimen y una escena del crimen y unos detectives tienen que ver esto. Le dije que mantuviera la calma, que el hombre no iba a molestarla de nuevo. Quédese tranquila. Dejé el camión y volví a la patrulla. Miller regresó justo a tiempo. Rhodes había puesto las manos esposadas frente a él y liberado el cinturón de seguridad. Estaba por abrir la puerta del auto. El oficial lo esposó rápidamente. No hay una parada de rutina en la carretera que no importa lo que te encuentres ahí fuera. Nunca sabes con quién estás lidiando y me dio escalofríos saber que este hombre, por muy cruel que fuera, pudo haberme matado y a la chica al mismo tiempo y seguir su camino. La policía de la ciudad de Casa Grande llegó a la escena. Liberaron a la mujer y la llevaron a ella y a Rhodes a la estación de policía para interrogarlos más a fondo. Dentro del camión encontraron una horrible variedad de herramientas de tortura, cadenas que se unían a anillos soldados a la parte trasera del compartimiento para dormir, anzuelos, toallas ensangrentadas, un bozal para caballos y un maletín lleno de implementos sexuales. También encontraron una cámara en el maletín, junto con varios cabellos que no pertenecían a la mujer encontrada en el camión. El detective de la policía de Casa Grande, Rick Banhart, dirigió la investigación. Robert Rhodes tenía lo que se llama un kit de violación en su camión. Tenía toda una parafernalia. Varas largas con accesorios donde dibujaba y descuartizaba a sus víctimas. Tenía látigos y con esa información supe que Robert Rhodes era un depredador. Al norte de Phoenix. La mujer que estaba encadenada en el camión de Rhodes era Kathleen Vine, de 27 años. Le dijo a los detectives que la habían recogido una hora antes en la parada de camiones de Rip Griffin, al norte de Phoenix. Trataba de violarme. ¡Ayuda! Cuando se quedó dormida en el compartimento para dormir, el camionero volvió a subir, la atacó y la encadenó a las paredes. El hombre le dijo que su nombre era Látigos y Cadenas y que había estado haciendo eso por 15 años. La policía fotografió sus heridas, las quemaduras de las muñecas por las esposas y los moretones por los golpes. Intentó luchar contra su atacante, pero sus manos estaban encadenadas. Todo lo que pudo hacer para defenderse fue morderlo. Ella logró lesionar su hombro izquierdo lo suficiente como para distraerlo de que la violara. Kathleen accedió a presentar cargos por asalto y secuestro, pero el detective Banhart creyó que podría ser problemática para la fiscalía. Mi entrevista con Kathleen fue un poco extraña. Hablaba de esta realidad, de este terrible asalto que sufrió, y luego, de vez en cuando, volvía a una historia sobre su viaje para ir a ver al presidente. Me dijo que quería darle un microchip al presidente
y me habló de la prisión subterránea, de la que nadie escapa. Y todo ese tiempo estaba triste porque necesitaba que Kathleen contara una historia coherente sobre el terrible episodio del que fue objeto. El detective le pidió a Robert Bean Rhodes su versión de los hechos. Rhodes dijo que Kathleen estaba loca y la describió como una mujer del camino, un término de un camionero para una mujer que cambia sexo por paseos. Afirmó que ella se lo pidió y que le gustaba duro, aunque en realidad nunca tuvieron relaciones sexuales. Se negó a dar detalles sobre lo que había ocurrido en el compartimento dormitorio del camión. Habló sobre el tema sin admitir ningún crimen. ¿Puede quitarse la ropa, por La favor? policía fotografió la herida de Rhodes. Parecía una mordedura en su hombro izquierdo, justo cuando Kathleen se había dado cuenta. Rhodes afirmó que sufrió la lesión mientras cargaba su camión, pero el detective Banhart creyó la historia de Kathleen. Dijo que trató de morderle la garganta, pero él se movió y lo mordió en el hombro izquierdo. Y tenemos la foto de la marca de la mordida y su historia. Corroboró completamente lo que pasó en la cabina dormitorio. Los fiscales locales arrestaron a Robert Ben Rhodes y lo detuvieron por agresión, ataque sexual y secuestro. Pero la única testigo, Kathleen Vine, sufría de delirios paranoicos. Para mantenerlo tras las rejas, necesitaban testigos adicionales. La afirmación de Kathleen de que Rhodes había estado secuestrando mujeres durante más de 15 años persiguió al detective Banhart. Ingresó el nombre de Rhodes en el NCIC en caso de que otras agencias hubieran reportado crímenes similares. Mientras el detective seguía el caso, apareció en los titulares de todo el suroeste. Un oficial de la policía de Houston estaba entre los que leyeron sobre ello. El camionero detenido en Arizona sonaba como el mismo hombre que fue detenido en las afueras de Houston a principios de año. La policía sospechó que Rhodes había mantenido cautiva a una mujer en su camión durante 6 días, violándola y torturándola hasta que finalmente escapó. No pudieron presentar cargos, ya que la mujer no pudo identificarlo. El sargento Bomar de la policía de Houston describió el caso al detective Banhart. Fui contactado por el sargento Bomar. Él tenía el caso de la joven que escapó. Estaba seguro de que Robert Rhodes era al menos un violador en serie. Sospechaba que podría ser un asesino también. Como Rhodes había cruzado las fronteras estatales desde su último crimen, el detective Banhart se puso en contacto con el FBI para pedir ayuda. Esperaba que con el apoyo del FBI pudiera reunir suficientes pruebas de los delitos sexuales en serie del camionero para construir un caso que se mantuviera. El agente especial Bob Lee, de la oficina del FBI en Houston, sabía que el lugar para empezar estaba en el apartamento de Rhodes en Houston. Habló con la casera de Rhodes. Ella había revisado el departamento después del arresto del camionero y se horrorizó al encontrar herramientas de tortura ensangrentadas. Basándose en su declaración, el agente Lee consiguió una orden para registrar el lugar. Sabemos que los violadores en serie a menudo guardan recuerdos de sus víctimas, ya sea una pieza de ropa o una joya o lo que sea. Cuando encontramos parafernalia de tortura. Encontramos cadenas, esposas, un estante al que alguien podría estar atado y muchas joyas de mujer. Los agentes y la policía de Houston también encontraron toallas blancas ensangrentadas, ropa de mujer y montones de fotografías. Las instantáneas mostraban a algunas mujeres con el cabello rapado, con varios grados de desnudez, atadas y con moretones. Se parece a ella. Los investigadores creían que Rhodes tomó las fotos como recuerdo de sus crímenes para revivir el terror de sus víctimas. Aunque los agentes tenían ahora pruebas de que él era probablemente un violador en serie, no pudieron identificar a ninguna de las víctimas a partir de las fotos. Sin testigos adicionales, el caso en Arizona aún era débil. La única testigo de la fiscalía, Kathleen Vine, era cuestionable. Un juicio sería una disputa de él dijo, ella dijo, y una mujer perturbada podría no convencer al jurado.
Para diciembre de 1990, lo mejor que podían hacer los fiscales de Arizona era ofrecer a Rhodes un trato de 6 años, incluyendo el tiempo cumplido y la opción de reinserción laboral, si se declaraba culpable de los cargos contra Vine. Su abogado aceptó. En un año, Rhodes podría gozar de libertad condicional, acechando a una nueva presa. En octubre de 1991, un año después de que Regina K. Walters, de 14 años, fuera encontrada muerta en Illinois, su caso seguía sin resolverse. El agente especial Mark Young, un analista del FBI, predijo que el asesino era probablemente un camionero o vendedor ambulante con delitos sexuales previos. Su comportamiento característico era cortarle el cabello a su víctima. Young habló con las autoridades locales con la esperanza de que tuvieran casos abiertos que pudieran coincidir con el perfil. Un día, Bob Lee, que era agente del FBI en el Escuadrón de Crímenes Violentos, me escuchó hablando por teléfono con un oficial de policía y dijo que tuvo un caso en el que trabajó hacía unos meses, donde un camionero secuestró a una joven y le rapó el pelo de la cabeza. El nombre de la víctima era Nicole Tuttle. También había sido violada repetidamente y había escapado el día en que Regina Walters y Ricky Lee Jones fueron vistos por última vez con vida el lunes 5 de febrero de 1990. Ese mismo día, la policía de Houston había detenido a un camionero llamado Robert Ben Rhodes, que encajaba con la descripción de Nicole sobre su atacante. En ese momento les dijo a los oficiales que era el hombre equivocado. El agente especial Bob Lee, de la oficina del FBI en Houston, recordó que Nicole cambió más tarde su historia en el hospital donde fue tratada por sus heridas. Más tarde esa noche, les dijo a los detectives que Robert Ben Rhodes era de hecho el individuo que la había secuestrado. Cuando se le preguntó si quería presentar cargos, le dijo al oficial de policía que todo lo que quería hacer era irse a casa. Lee también le dijo al agente John que Nicole no era la única víctima del camionero. Rhodes estaba cumpliendo condena en una prisión de Arizona por el asalto a Kathleen Vine y tendría la opción de salir por reinserción laboral en 3 meses. El agente describió entonces el registro de la residencia del camionero. Y él dijo que habían encontrado algunas fotos en su departamento, algunas de sus propias fotos, con alguien de pelo corto que al parecer estaba en un granero. Las escalofriantes fotos retrataban a una joven en diferentes lugares con una variedad de trajes seductores. En el granero llevaba un vestido negro protegiéndose de la cámara de Rhodes. Cuando vi esas fotos, dije, esa es Regina Walters. Para poder verificar eso, fui con la familia y obtuve varias de sus fotos y había rasgos faciales y marcas exactamente como las fotos que Rhodes tomó. El FBI comenzó a construir un caso de secuestro y asesinato contra Robert Ben Rhodes. Revisaron las pruebas en el departamento de Rhodes y encontraron más fotos de Regina. También encontraron varios artículos de ropa femenina, incluyendo un vestido negro, que los examinadores del laboratorio confirmaron que era el vestido que Regina llevaba en las fotos. El agente estatal de Illinois, Max Shealy, fue notificado. Envió las pruebas encontradas en el granero de Greenfield al laboratorio del FBI en Houston. Los examinadores del laboratorio descubrieron que la fibra de algodón recuperada en Illinois era consistente con las toallas ensangrentadas encontradas en el departamento de Rhodes en Houston. Pero los resultados no fueron concluyentes, ya que ese tipo de toalla era muy común. El detective Jackson de Pasadena, Texas, se reunió con los agentes Shealy, John y Lee en la oficina del FBI en Houston para discutir lo que necesitaban para una acusación sólida contra Rhodes por el asesinato de Regina y las otras víctimas anónimas. Con Rhodes acercándose a la fecha de liberación, el agente estatal de Illinois, Mike Shealy, sabía que iban contra reloj. Era candidato para libertad condicional y en realidad tenía la opción de trabajar fuera de la prisión, casi en un sistema de libertad condicional, así que estábamos bajo presión para que lo acusaran y lo arrestaran por los cargos que se le imputaban. Siéntate aquí. De acuerdo. Los agentes entrevistaron al antiguo empleador de Rhodes en Houston, Mike Eggleton. De uno de sus empleados. El dueño de la empresa de camiones no se sorprendió al verlo. Eggleton había sido interrogado por las autoridades anteriormente.
Hace unos años, la policía local sospechó que el camionero había agredido a una mujer en la parte trasera de su camión, pero nunca se presentaron cargos formales. El camión que Rhodes había conducido lo habían vendido, pero Eggleton proporcionó su número de identificación de vehículo, así como los registros de transporte y los recibos de combustible de Rhodes. Mientras los agentes esperaban a que se encontrara el número de identificación del camión, se armó una cronología de los viajes de Rhodes. Los agentes encontraron recibos de combustible de una gasolinera en Ennis, Texas, el 17 de marzo de 1990, en el mismo lugar y fecha en el que se hizo la llamada al padre de Regina, Jerry Walters. Varias de las llamadas locales a la madre de Regina, Caroline, también coincidieron con la estadía de Rhodes en Houston. Se mantuvo una pregunta sobre las llamadas. El asesino podría haber obtenido fácilmente el número de Caroline, de los volantes de personas desaparecidas en la ciudad, pero ¿cómo había conseguido el número de casa de Jerry Walters, que no estaba en la guía? El agente John encontró la respuesta en las pruebas almacenadas en Arizona. Fue allí que localizamos el pequeño cuaderno espiral de Regina Walters y la portada tenía toda su información personal, la dirección y el número de teléfono de su madre y el de su padre. Cuando John volteó el cuaderno, encontró algo aún más inquietante. Un mensaje que creía había sido escrito por el propio Rhodes. Un cuchillo y una pistola fueron dibujados sobre una frase que parecía tener sangre goteando de sus letras. La frase decía: Ricky es hombre muerto. Solo una prueba de ADN confirmaría si los restos parciales del joven encontrado en el sureste de Texas eran de Rick Lee Jones. Desafortunadamente, los investigadores carecían de una fuente conocida de ADN de Jones para realizar una comparación. Desde que Rhodes afirmó haber estado secuestrando y torturando a sus víctimas durante los últimos 15 años, el equipo presentó su cronograma a VCAP, el Programa de Detención Criminal Violenta, una base de datos del FBI que enumera miles de crímenes resueltos y sin resolver en todo el país. A pesar de la información limitada y las lagunas en la línea de tiempo, la detective Jackson no se sorprendió cuando el sistema devolvió más de 50 posibles coincidencias con casos abiertos de homicidio y personas desaparecidas. Sus viajes a Houston, Baltimore, a Los Ángeles y viceversa, en cuestión de 4 o 5 días, podrían dar una idea de a cuánta gente tiene acceso y de los lugares remotos en los que podría abusar de estas personas y deshacerse de ellas. Una semana después, los agentes localizaron el camión de Rhodes. Habían pasado 2 años desde que lo condujo por última vez. Desde entonces, la cabina había sido limpiada, repintada y utilizada por otros conductores, pero la evidencia de sus crímenes de alguna manera sobrevivió. Los investigadores recuperaron un solo mechón de cabello de la cabeza que era consistente con el de Regina. Milagrosamente, también encontraron una pequeña huella dactilar en la tapicería de vinilo en el compartimento para dormir que coincidía con sus huellas. Eso demostró que había estado en el camión, pero no demostró cuándo ni si había estado allí en contra de su voluntad. En enero de 1992, casi 2 años después de la desaparición de Regina, los investigadores determinaron que las pruebas no eran lo suficientemente decisivas para probar el secuestro interestatal. Abandonaron el caso federal. A una semana de la audiencia de libertad condicional de Rhodes, los investigadores convencieron al fiscal del condado de Bond para que presentara cargos en Illinois por asesinato capital. Sabían que las pruebas eran circunstanciales, pero siguieron adelante. Temía que pudiera escapar y también creo que, debido al hacinamiento en los sistemas penitenciarios y ese tipo de cosas, podría ser puesto en libertad. El 6 de febrero, los investigadores viajaron a la prisión estatal de Arizona en Florence para entregar la orden a Rhodes. Su plan era confrontar a Rhodes con fotos de Regina, con la esperanza de obtener una confesión. Una declaración incriminatoria reforzaría su caso. ¿No la recuerdas? No. El presunto asesino en serie estaba tranquilo, incluso altanero. Pasamos aproximadamente 1 hora con él, pero Rhodes no estaba dispuesto a hablar con nosotros y negó estar involucrado en la muerte y fue muy firme en sus declaraciones. En ese momento sabíamos que íbamos a tener que probar nuestro caso. Los agentes creían que Rhodes sabía que estaban buscando una confesión porque sus pruebas eran débiles. Sospechaban que este hombre tan arrogante estaba apostando a que podían levantar los cargos. Tal vez creía que no les importaban lo suficiente sus víctimas como para ser condenado.
Muchos agresores en serie, ya sean asesinos u otros depredadores sexuales, elegirán víctimas que consideran personas olvidadas porque confían en el elemento de que las fuerzas de seguridad y la sociedad no se preocupan realmente por los viajeros, ni por las personas menos adineradas, ni por las personas menos establecidas. Se aprovechó de este tipo de personas con la esperanza de no llamar la atención, pero sí pasó. A casi 2 años de la muerte de Regina K. Walters y del secuestro y asalto sexual de al menos otras 2 mujeres, Robert Ben Rhodes fue extraditado de Arizona para ser juzgado en Illinois. Él y su abogado lograron retrasar la fecha del juicio por 6 meses. El 11 de septiembre, el camionero demasiado confiado perdió la calma. En un tribunal del condado de Bond, Illinois, su abogado se comprometió con el cargo de asesinato capital que conllevaba una posible sentencia de muerte. Aceptó una oferta de asesinato en primer grado con pena de muerte. Rhodes fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Incluso cuando cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Chester, Illinois, los investigadores no han abandonado el caso. Siguen reuniendo pruebas comprometidas a probar que Regina K. Walters no fue la única víctima de asesinato de Rhodes. Hay otra foto de una mujer aún no identificada que se subió a su camión. Estamos un poco preocupados de que esa pueda ser otra víctima. Cualquiera que entre a la zona de confort del camión de un asesino en serie puede ser otra víctima. Los investigadores continúan trabajando en la identificación de las mujeres desconocidas del pasado de Rhodes, con la esperanza de llevar un pequeño consuelo de cierre a sus familias en duelo.